Gracias. Hoy jueves 20 de abril de 2023, horario matutino de la jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Llegamos a la edición 314 y para hoy vamos a tratar el tema de la captura en España del terrorista y genocida Héctor Albédiz Arboleda Buitrago, conocido como el abortista o el médico de las FARC, hechos ocurridos en la ciudad de Madrid, España, en el año 2015. Este sujeto tiene un amplio prontuario de crímenes contra guerrilleras de las FARC, del ELN y del Ejército Revolucionario Guevarista en el occidente colombiano y por su formación de comunista, de miembro del Partido Comunista, de médico en una universidad cubana, se dedicó al servicio de las guerrillas comunistas a asesinar la vida, no en primavera, sino en el fruto de la existencia humana, al servir de mediador o de ejecutor de abominables, aborrecibles, de crímenes de lesa humanidad que consistían en que a las niñas embarazadas por los cabecillas de la FARC les practicaban abortos sin importar ni la edad de la niña, ni la condición social, ni las condiciones en que se realizara esta acción en medio del monte, en condiciones, en situaciones antihigiénicas, y fuera de eso, con el trauma psicológico de por vida para esas niñas violadas por los cabecillas y luego obligadas a abortar, inclusive casos de abortos hasta de 8 meses de nacimiento. Y lo peor, descuartizando a los bebés y utilizándolos como elemento de ayuda para instrucción de primeros auxilios a los terroristas que hacen cursos en esos campos. Esto es abominable, es increíble y es obviado completamente en el informe del señor de Rux, por eso lo ponemos aquí en primer plano. Adelante, mi coronel. Desde cuando el Partido Comunista y las FARC estructuran redes de apoyo internacionales al grupo narcoterrorista, sus criminales encontraron cobijo por redes de apoyo fuera del país. Este es el caso de Héctor Albédiz Arboleda Buitrago, alias el enfermero, quien perpetró un genocidio en los departamentos de Chocó, Antioquia, Risaralda y Caldas, por órdenes de los cabecillas de las FARC, el ELN y el Ejército Revolucionario Guevarista, ERG. Podemos ver y escuchar el video de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, donde cada región es de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista Colombiano y las cuadrillas de sus brazos armados para proyectar la supuesta toma del poder mediante la legitimación con cómplices internacionales, incluido el Foro de Sao Paulo.
Imágenes y música. He allí el fondo de esta presentación que tiene la Fundación. ¿Cuáles son las características geoestratégicas generales de los departamentos de Chocó, Antioquia, Risaralda y Caldas en el plan estratégico de las FARC? Los departamentos de Chocó, Antioquia, Caldas, Risaralda son parte del occidente colombiano y solo le faltaría ahí eh, el departamento del Tolima y el Valle, de acuerdo con este mapa. Estos departamentos, por su configuración andina y selvática tropical hacia el mar Pacífico, se han convertido desde hace tiempos en un objetivo estratégico de las cuadrillas comunistas, ya que podrían articular desde allí la unión de los dos mares y la integración de las tres regiones naturales que se mencionan ahí, la Pacífica, la Andina y la Amazonía, y la Atlántica, corrijo, con el fin de expandir el avance comunista hacia la toma del poder. Inclusive los grupos terroristas han llamado a ese sector sus frentes occidentales de guerra, sus frentes pacíficos de guerra, su frente noroccidental de guerra, porque todo coincide con la geografía y con la distribución que tiene. Y sobre ese sector se ha incrementado en las últimas 4 décadas el reclutamiento de menores, la incorporación de niñas a la guerrilla para ser utilizadas como objetos sexuales y en el caso de hoy el aberrante suceso del genocidio practicado por el médico que se formó en el Partido Comunista y en las filas de las FARC para cometer estos delitos contra la humanidad. Esto es un hecho que el señor de Rux lo ignoró olímpicamente, pero que aquí nosotros lo ponemos en primer plano porque fue noticia mundial y el delincuente está en este momento preso. Adelante, mi coronel. ¿Quién es el genocida Héctor Albéidiz Arboleda Buitrago, autor de más de 1000 abortos contra mujeres menores de edad sometidas por las guerrillas comunistas en los departamentos del Chocó, Antioquia, Risaralda y Caldas? Aunque los medios de comunicación no han publicado sus antecedentes, se supone que tuvo que tener una niñez muy difícil. Eso es obvio, un criminal de ese nivel con actos contra la humanidad tiene que haberlos tenido. Desde su juventud se vinculó al Partido Comunista Colombiano por su capacidad académica. Fue premiado con una beca a formarse como médico en Cuba, lo cual no creemos que sea profesionalmente ni científicamente muy avanzado, pero ella sí aprendió a hacer abortos. Aprendió a hacer abortos y se volvió especialista en eso y ya regresó a Colombia como médico titulado de una universidad cubana y como miembro activo de las FARC y las redes de apoyo. Y su misión, apenas llegó a Colombia, fue ir por los frentes de guerra, por las cuadrillas, revisando todas las niñas que a menudo quedan embarazadas y por los cabecillas, claro que las violan, y comenzar a practicar en los degrados sin importar el tiempo que llevaran las mujeres embarazadas, ni su edad, ni su condición social, ni las condiciones ambientales donde se realizaban los abortos. Hay testimonios relevantes de mujeres víctimas de este bandido que practicó ese genocidio con esos bebés no natos que realmente son escabrosos. Por ejemplo, una de las guerrilleras cuenta que este delincuente las acostaban sobre hojas de palma en el suelo, las forzaban con, con, con cuerdas de nylon, con lazos, las amarraban para que no reaccionaran y él les iba practicando los abortos en línea, en fila. Y luego, sin importar los charcos de sangre que quedaban ahí, seguía practicando eso. Y cuando los fetos ya tenían forma, los descuartizaba en presencia de las niñas, inclusive una que había sido violada por el cabecilla cuenta que le sacaron el feto y el bebé, pues obvio estaba vivo, ya hubiera podido vivir normalmente porque tenía 8 meses de embarazo,
y este bandido ordenó tirarlo a una zanja, así vivo, para que muriera. Entonces, es aberrante, es algo escabroso lo que se cuenta de la historia de este criminal, que luego el Partido Comunista y las FARC lo enviaron a España para esconderlo y por medio de contactos oscuros allá lo nacionalizaron hasta que fue capturado. Y estaban reclamando los abogados que por tener nacionalidad española no se podía extraditar. Pero la historia está por contarse de este delincuente, y cuando las mujeres se decidan a hablar completamente y se recopilen esos testimonios, será una vergüenza histórica para Colombia la publicación de todo lo que hizo este criminal genocida, porque cometió un genocidio contra los no natos en Colombia. Y eso, ahí sí no aparecen defensores de derechos humanos, ni los informes del señor de Rug, ni la Defensoría del Pueblo. Todo el mundo callado, cobijándole a estos criminales de las FARC que están en el Congreso de la República y que ordenaban, controlaban y supervisaban estas tareas. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles podríamos detallar como antecedentes estratégicos de la captura en Madrid, España, en el año 2017, del terrorista y genocida de las FARC, Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, más conocido con el alias de El Enfermero, responsable de más de 1000 abortos forzados de niñas incorporadas a las FARC y víctimas de la violencia sexual por parte de los cabecillas? Mi coronel, antecedentes de la captura muchísimos, ¿no? Porque es toda la historia de todo ese cuadrilla del occidente de Colombia. Pero miremos algunos. Es que este criminal no actuaba solo ni porque se le ocurrió, ni porque era un psicópata, ni porque tenía mentalidad genocida, sino porque era miembro de las FARC, porque las FARC lo integraron a sus estructuras urbanas y estructuras de apoyo logístico a partir de decisiones tomadas por los cabecillas, es decir, por el señor Timochenko, y por Tiro Fijo, y por el Mono Jojoy, y con la connivencia y el contubernio de la mujer de Tiro Fijo, que era la que legitimaba todas esas reuniones en actas y en documentos internos de las FARC, y los firmaba Tiro Fijo, pero ella era la que los elaboraba en el computador. Entonces ahora son senadores, son representantes de la Cámara, y no han respondido por esos crímenes tan atroces como este, el de asesinar más de 1000 niños no natos en los vientres de las madres. Eso no tiene sino un solo paralelo en el mundo, lo que hizo Mengele con los nazis en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos en los campos de concentración. Y eso son decisiones internas de las FARC en sus plenos y conferencias. De igual manera, la violencia sexual contra las niñas es de vieja data, de que nacen las FARC. Esa es, el terrorista Jaime Bate Mancayón, en una entrevista con Patricia Lara en el libro Siembra vientos y recogerás tempestades, cuenta eso, que era una de las cosas que más le impactaban, pero que desafortunadamente también lo hacía, porque como así que siendo cabecilla y llegaba una niña bonita de 13, 14 años, había que esperar a que la violara un guerrillero raso, si el comandante, como dicen ellos, tenía prioridades. Entonces la violencia sexual contra la mujer, contra las niñas, es una práctica recurrente, reiterativa, constante de parte de las FARC. Y parecería ser que otra de las formas de del perverso perfil que tienen los cabecillas es la pedofilia. Y Pablo Catatumbo tiene fama de que violaba niñas, Pastor Alape, Timochenko, el Mono Jojoy, Raúl Reyes, le gustaba convivir con niñas de 14 y 15 años. Entonces no es un caso aislado, sino que es una conducta sistemática y sistémica de los cabecillas de las FARC. Lo otro que salta aquí es la incapacidad de la justicia para poner a buen recaudo a todos estos terroristas, incapacidad funcional y no funcional, y en muchos casos ideologizada y politizada para favorecer a los terroristas. En cuarta medida, este criminal cometía estos delitos como lo siguen cometiendo otros, inclusive Lorena Murcia, que aquí estuvo en los espacios virtuales de nuestra fundación contando. Ella ha relatado en múltiples escenarios que la señora Victoria Sandino, que ahora es honorable senadora de la FARC, otra asesina de esas fuera de todo contexto, practicaba los abortos ella misma, las guerrilleras, con ganchos clip. Imagínense ustedes eso, con un gancho clip de los que se usan
papelerías o las oficinas para archivar documentos. Con eso los estiraba y los convertía en alambre y le practicaba el aborto a las niñas guerrilleras embarazadas por los cabecillas. El terrorismo interno, bueno, y eso se convirtió en rutina de todos los enfermeros, ¿no? Este no es el único. Este los hacían los departamentos de Chocó, Caldas, Antioquia, Chocó, Caldas, Antioquia y el Valle, pero había otros en Santander, en Cundinamarca, en el Meta, y más imaginemos el Meta, donde el ejército varias veces encontró hospitales de campaña, lo que llamaban las FARC, con salas de aborto, con 7 y 8 camas alineadas una al otro, donde acostaban a las guerrilleras para hacer los abortos por orden del mono Boy. Entonces esto todavía está por desenmascararse y no puede ser que la Comisión de la Supuesta Verdad lo oculte y que los terroristas pasen mondos lirondos por el Congreso de la República sin que nadie les diga nada, porque ellos todos ordenaban eso y era una política interna de las FARC. Y esta era una forma de terrorismo interno porque la norma era que mujer que quede embarazada o abortaba o la mataban. Y si se volaba, entonces mataban la familia. De igual manera, los cómplices de las FARC, tanto en la justicia como en los medios de comunicación, como en la academia, como en los centros de estudios políticos, como en los tribunales internacionales donde tienen cómplices, olvidan intencionalmente estos hechos. Pero esto no se puede olvidar, ni se puede decir que el tal enfermero era el único. Son todas las cuadrillas de las FARC que lo practican, y eso lo han contado los guerrilleros desde que existen las FARC, que se han desertado, los capturas, siempre han relatado lo mismo, pero la justicia ha mirado para otro lado, los procesos no se abren, no se sustancian, y hasta ahora que hay tanta organización que ya defiende los derechos de la mujer y que fueron las mismas exguerrilleras que se atrevieron a formar una corporación que se llama Rosa Blanca, que publicaron estos hechos. De lo contrario, hubiera pasado completamente inadvertido. Y hay un rol propagandístico internacional que oculta, enmascara y tapa eso, con la circunstancia agravante que nuestros embajadores y cónsules, por estar pensando en pelechar del cargo y en mantener el exilio dorado de la diplomacia sin hacer nada por Colombia, permiten que las FARC vivan a cuerpo de rey con sus representantes fuera del país, como veíamos el caso ayer del tal Granda, sin que se atrevan a publicar esto, que es lo que deberían hacer esos embajadores y cónsules, ir a todos los centros de estudios políticos y publicar estos hechos y que el mundo los conociera. Pero la ventaja la llevan los bandidos y el Estado colombiano no hace nada en ese campo. Esos serían como los grandes contextos de los antecedentes de la captura de este delincuente. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo describió el diario El País de España la captura en Madrid en el año 2017 del terrorista y genocida de las FARC, alias El Enfermero, responsable de 1000 abortos forzados de niñas incorporadas a las FARC a la fuerza y víctimas de la violencia sexual por parte de los cabecillas? Esto fue un trabajo de la Interpol. Este sujeto tenía orden de captura internacional y la Interpol ya lo ha puesto desde hacía varios años que se conocía su situación y se sabía que estaba en España y le siguieron la pista hasta que lo localizaron. Pero inmediatamente se localizó, pues tuvo que surtirse todo un proceso administrativo, pero la prensa de España fue la que más ayudó a que este bandido fuera extraditado, porque la prensa de España se volteó completamente contra las FARC, se volteó contra, o presionó a la justicia española y finalmente al gobierno español, que no era muy dado a combatir a los terroristas de las FARC, se vio obligado a que este delincuente fuera extraditado a Colombia. Y comenzaron a publicar algunos de los testimonios que les llegaban allá, pero la Fiscalía General de la Nación, aquí en Colombia, se encargó de publicar muchos más documentos y como ya se habían iniciado a desmovilizar muchos guerrilleros o ya estaban desmovilizados desde el Plan Patriota, muchos salieron a contar que eso era cierto y mujeres comenzaron a hablar
y entonces ahí fue cuando nació Rosa Blanca y fue creciendo todo este proceso que ya no lo pudieron negar los cabecillas. Pero sin embargo el señor Santos siguió con ellos negociando en Cuba porque ese era el punto preciso para romper las conversaciones y atacarlos con más contundencia, pero no lo hizo porque estaba en búsqueda de su premio Nobel de Paz y la canciller Holguín, que es mujer, que conocía todo esto, viajó a Cuba en esos días para desempantanar las conversaciones por otros aspectos que no arrancaban y les ofreció a las FARC que les cedían todo lo que ellos querían con tal de que le dieran el premio Nobel de Paz a Santos. Entonces son las contradicciones de la vida, mientras en la prensa europea, que era de tendencia izquierdista, se volvieron completamente contra las FARC. Aquí en Colombia, los de la supuesta derecha se volvieron favorables a las FARC y les permitieron continuar con ese show, esa farsa de La Habana, mientras el mundo entero miraba atónito la historia de este criminal formado en el Partido Comunista Colombiano, entrenado en Cuba como abortista, no como médico, sino como abortista, porque eso fue lo que era allá, además como ideólogo y como organizador de redes clandestinas del grupo criminal. Esta es una realidad que hay que contarla como es y no como la quisieran enmascarar los comunistas. Adelante, mi coronel. ¿Cómo escribió el diario El Mundo de España la extradición autorizada por el gobierno español del terrorista y genocida Héctor Albéiz Arboleda Buitrago, más conocido con el alias del enfermero? Pues el periódico El Mundo le agregó un poco de datos más de los que acaba de decir, los que acaba de publicar El País, y ya relató el caso específico de una muchacha de la comunidad Zabaleta, una indígena del Chocó, que le contó a los medios de comunicación europeos lo siguiente, y lo queremos leer textualmente, porque es increíble, eso es aberrante, pero eso son las FARC, eso es Timochenko, eso es Pastor Arape, eso es la mentalidad de cada uno de estos delincuentes. Entonces la guerrillera le cuenta al periódico El Mundo de España, dice, vi que me salió el bebé, estaba bien formado, tenía sus manitas, sentí que le palpitaba su corazón como un minuto. Eh, y aseguraba que el enfermero, otro de los apodos que le tenían a este criminal, decía, hay que echar el bebé a la basura. Entonces la niña contó que ella fue reclutada cuando era muy pequeñita, que había sido violada por un cabecilla a quien apodaban la familia. Como nunca había tenido relaciones con un hombre, era virgen y a los 8 meses de estar allí, un cabecilla le dijo que si lo dejaba tener relaciones, la dejaba ir para la casa. Pero la verdad fue que la violó y la embarazó. Y fue cuando este delincuente fue y le sacó el bebé y el bebé ya estaba formado. Pero es que ese apenas es uno de los casos de él, de los más de 1000 que cometió. Y el de los otros enfermeros que. Entonces, eso falta profundizarle. Es aterrador todo lo que se cuenta, pero por lo menos el periódico El Mundo de España hizo lo que los medios enmermelados por el señor Santos no contaban aquí en Colombia. ¿Por qué la revista Semana se refirió a la captura del terrorista y genocida alias el enfermero como el expediente más tenebroso de ese grupo criminal? Bueno, porque resulta que la revista Semana comenzó a cambiar de tercio. Recordemos que antes estaba en manos de Daniel Coronel y de otras personas de izquierda, que todo el tiempo era atacando al señor Uribe, Álvaro Uribe Vélez, y parecía que no existía ninguna otra información en Colombia, sino todos los pecados, los supuestos pecados que tuviera el señor Uribe. Y ese era el enfoque de la revista Semana. Y en cambio, todo lo que hacían las FARC era una maravilla. Entonces, cuando ocurrió este caso, pues ya no les quedó otro camino que decir la realidad de lo que pasaba y desenmascarar todo el trámite que estaban haciendo los comunistas españoles. O sea, uno se pone a atar cabos y saca conclusiones. El señor Arteta termina asilado en España luego de que elude la justicia. El abogado Santiago viene a asesorar a las FARC por la misma época. Y de remate este terrorista que ya era buscado por la fiscalía por todas las denuncias que le han puesto
niñas que han sido violadas y víctimas del aborto, termina buscando asilo en España. Entonces uno suma las tres cosas y lo que hay es una relación directa, un nexo orgánico del Partido Comunista Español con los terroristas de las FARC, y le estaban buscando que al obtener la ciudadanía, por más de que lo buscaran, no se podría extraditar o por lo menos dilatar y enredar el proceso. Pero fue tal la presión mediática de España que hasta la revista Semana, que en ese tiempo era muy proclive a la izquierda y a tratar de enmascarar lo que hacían y a favorecerle al señor Santos su show del premio Nobel, es que el sobrino de Santos era el director de la revista. Se vieron obligados a publicarlo y decir que se iba a destapar el expediente más oscuro y tenebroso de la FARC, que lo es. Y repetimos, porque esto hay que repetirlo, que nos quede muy fijo en la audiencia, es que con más de 1000 abortos en los departamentos de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Caldas, este delincuente no era el único que hacía eso. La fuerza de despliegue rápido encontró por lo menos 15, lo que llamaban las FARC hospitales de campaña, y en todos con 7 y 8 camas para practicar abortos alineadas en unas carpas. Inclusive en un supuesto hospital de campaña donde practicaban los abortos, fue donde un terrorista de las FARC atendió el parto del niño de Clara Rojas. Pero las cosas no se cuentan como son, y así el señor de Rux pudo en su informe ocultarle semejante atrocidad a las FARC, que no tienen perdón de Dios y que ninguno de esos criminales debería estar en el Congreso de la República con este solo hecho. Adelante, mi coronel. ¿En qué consiste la autodenominada ley del aborto de las FARC? Pues es que las FARC en sus plenos, en sus conferencias, en sus reuniones internas, en sus eh, actividades de delincuentes, planearon eso y lo establecieron como un método de presión contra las mujeres guerrilleras para obligarlas a planificar. Pero las niñas que llegan allá pues no conocen de eso, pero como son bonitas, son jovencitas, son flor en primavera, estos terroristas, los cabecillas, son expertos en violarlas y en abusar de ellas. Y reiteramos, no era uno solo, eran todos. Raúl Reyes, ya un viejo de 60 años, y era feliz violando niñas de 14 y 15 años. Eh, Pastor Alape, hasta en Cuba andaba una niña como de 14 años como su compañera sentimental. Eh, Pablo Catatumbo, son cientos de las historias de los que cuentan, y hasta orgías organizaba con la mujer, que era una médica de la Universidad Nacional, y le ayudaba era parte de la orgía con las niñas, y fuera de eso después les practicaba los abortos. Y todo eso lo cuentan los guerrilleros, lo relatan, pero no se le da la trascendencia que es, porque es que hay que hablar de la paz y de los comandantes. Y eso es una práctica común. Entonces, este hecho está por destaparse. Y era la amenaza de fusilamiento si la guerrillera no abortaba, y muchas de ellas escaparon de la guerrilla embarazadas y pues terminaron en las ciudades, en los cinturones de miseria o en condiciones muy difíciles con familiares de escasos recursos para salvar las vidas de sus bebés. Y algunas de ellas ya lo han contado en los medios de comunicación y han denunciado. Pero la justicia colombiana, en manos de la JEP, le ha hecho caso omiso a este hecho, y falta que alguien se ponga al frente y lo lleve a estos bandidos a la Corte Penal Internacional, porque todos los cabecillas de las FARC, sin excepción, hombres y mujeres, son responsables de esto, porque ellos mismos lo ordenaban, lo toleraban, y como el caso de Victoria Sandino, que ahora es honorable senadora, era la que personalmente les practicaba los abortos a las guerrilleras, a las niñas que quedaban embarazadas. Entonces era la ley del aborto, mi coronel, esa forma de cometer delitos contra la humanidad, un genocidio. Gracias, mi coronel. ¿Cuál fue la decisión penal lograda contra el genocida alias el enfermero, con base en la labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación? Pues la Fiscalía hizo un buen proceso de acopio de información en el sector, repetimos, del Chocó, y de Risaralda y del Antioquia o del Viejo Caldas. Pero ese acopio es solamente de esa región.
y logró que el juez segundo especializado itinerante de Pereira condenara a este criminal a 40 años después de que lo lograron traer de España, que no fue fácil, y que lo queremos puntualizar. Fue gracias a que la prensa española se puso al corte y comenzó a presionar y no les quedaba otra solución. O si no, los comunistas españoles lo hubieran escondido. Y este delincuente fue condenado a 40 años y 9 meses de prisión y en este momento está detenido. Pero al ritmo que vamos, Petro no demora en sacarlo de gestor de paz y nombrarlo director de bienestar familiar, porque esas son las decisiones del señor Petro alrededor de los crímenes en Colombia. Entonces, la condena se logró con el testimonio de apenas 14 víctimas, muchas de ellas menores de edad e indígenas de la etnia en Vera Cativos. Eso es todavía mucho más grave porque además de genocidio, es etnocidio. Además es la destrucción de una etnia indígena y la vulneración de sus tradiciones culturales. Pero ahí sí no aparecen los indígenas a proteger los derechos y a reclamar, porque como son manipulados por las FARC, sobre todo los indígenas del Cauca, que son los más agresivos. Entonces, esto está por escribirse, está por terminarse de investigar y apenas estamos poniendo el dedo en la llaga en una realidad que, igual que el terrorismo interno, lo mencionábamos, del asesinato de campesinos que son reclutados, no se ha desenmascarado en su debida dimensión. Y se lo dijimos al tal Pastor Alape aquí en una entrevista en Cable Noticias y cayó silencio, o mejor, demostró silencio total porque sabía el pecado que tenía por dentro. Esos dos crímenes, que son el de los abortos, que es un genocidio porque es sistemático contra la especie humana, y el terrorismo interno contra los campesinos, que fueron cientos, quizás miles de campesinos fusilados siendo guerrilleros de la FARC, son cosas ocultas. Es más, Martín Sombra, que es el más lenguaraz y el que más cuenta las historias de la FARC, lo ha dicho. Ella le enseñaban hasta comer carne humana y eran niños los que utilizaban para eso. Y niña que quedaba preñada, así dicen en esa forma despectiva, la pasaban, la echaban al hueco, dice Martín Sombra. O sea, la mataban y la enterraban. Eh, el caso de este tipo también, que lo relatan algunos de los miembros de las FARC, es que cuando asesinaban a un guerrillero ya menor de edad o adulto, pero ya una persona hecha, formada, entonces él descuartizaba los cadáveres y con esas partes de los cadáveres descuartizados les dictaba instrucción a los guerrilleros sobre anatomía, primeros auxilios y atención médica primaria. Seguramente todo eso lo aprendió en Cuba cuando fue a estudiar allá, porque no solamente su mentalidad criminal se sumaba allí. Esto es un hecho increíble, es que da hasta asco mencionar eso. Adelante, mi coronel. Coronel González, la 10. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de la niñez y las personas desprotegidas que son víctimas del narcoterrorismo comunista de grupos criminales como las FARC? Pues hoy sí que queremos resaltar en este pedacito, porque es que si una sola persona de las FARC asesinó 1.000 niños no natos, pues la niñez ha sido una víctima terrible de las FARC. Si los asesinaban en esas condiciones y a las niñas las embarazaban, ¿qué se puede esperar del resto de los niños o asesinados por ellos mismos o víctimas de sus ataques o utilizados como máquinas de guerra para cometer todo ese tipo de tropelías? Es una duda grande que queda aquí y que por eso con este video queremos resaltarlo. Ay, ¿se pegó? ¿Preciso? No, se nos pegó, mi coronel, sigamos. Al término formal de cada episodio de nuestra memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la captura en Madrid, España, en el 2017
del terrorista y genocida de las FARC, más conocido como el alias de El Enfermero, responsables de 1000 abortos forzados de niñas incorporadas por las FARC y víctimas de la violencia sexual por parte de los cabecillas? No, es este. Entonces, después de poder ver el video que se nos había grabado, ahora miremos las reflexiones. Hay un olvido sistemático e inexplicable del pueblo colombiano por las acciones terroristas de las FARC, todas en su conjunto, así como secuestran, colocan bombas, asesinan personas, de los abortos, olvidado completamente, y los periodistas también haciéndoles el juego a estos bandidos, están en el Congreso entrevistándolos, llamándolos comandantes y dándoles cámaras, cuando debían estar execrados completamente de cualquier actividad, porque una cosa es que el señor Santos hizo un pacto personal con ellos y lo legitimó a nombre del Estado colombiano, y otra cosa es, o son los principios morales y la ética frente a un criminal de lesa humanidad como estos, que aducen que estaban defendiendo una ideología comunista para la toma del poder, y eso es válido, y que el actual presidente esté hablando de paz total con este tipo de genocidas. Eso no tiene ni explicación ni perdón de Dios. En segunda medida, la laxitud de la justicia colombiana para no haber hecho una acción mucho más contundente desde el principio y haberse puesto en la raya y haber protegido sus fueros cuando se estaba negociando en La Habana. Antes, al contrario, muchos abogados que tenían que ver con la justicia o que han sido altos funcionarios de la justicia, con tal de que le dieran mermelada y, y que Santos les participara de todas las prebendas del poder, eh, acudieron a legitimar todo ese proceso y le dieron el espacio abierto a las FARC para que tengan la connivencia de la JEP. Y la JEP ha ignorado olímpicamente este tema de los abortos forzados, que si reiteramos en un solo caso y en un periodo, porque lo que le investigan a este delincuente es que cuando llega de Cuba en el año 98, lo hace hasta el 2004, y cuando ya siente pasos de animal grande, se vuela para España y allá se hace todo el proceso de regulación para convertirse en ciudadano español, y a lo mejor allá siguió haciendo abortos también de inmigrantes marroquíes y otros que llegan indocumentados a España, y quién sabe qué otros crímenes habrá cometido, porque si tenía la capacidad de descuartizar cadáveres para enseñarles en vivo y en directo a los terroristas, pues nada de raro que también se preste para desaparecer personas y otros crímenes, porque todo eso se relaciona una cosa con la otra. Pero pues eso sí no está probado, es una suposición que hacemos. Eh, Hay una tendencia macabra, maquiavélica, tanto de la academia como los medios de comunicación, como de la justicia colombiana, como de los generadores de opinión y los, entre comillas, expertos en el conflicto, de ocultar rasgos de genocidio cometidos por las FARC. Y lo reiteramos una vez más, el hecho de asesinar campesinos recién reclutados o reclutados a las FARC de manera sistemática en todos los campamentos de la guerrilla, eso es un genocidio, porque articula que es contra un grupo social directo, contra una etnia, contra una raza directa, que son los campesinos.
y eso se puede demostrar jurídicamente. Y con ese solo hecho en Cuba se había podido bloquear la presencia del español hablador y lenguaraz que vino y montó todo el sistema de la JEP. Pero como había el afán del señor Santos y de sus cómplices de legalizar eso, le hicieron una figura que es contraria a todos los preceptos del derecho internacional, derecho penal internacional, pero de manera increíble se legitimó y hasta se le dio eh, nivel de tratado entre estados, porque la ONU, como no tiene que mostrar y es incapaz de poner en cintura a las potencias con lo que pasa en Yemen, Siria y en Libia y en otras partes, o a Rusia con Ucrania, lo mejor es utilizar el caso colombiano para demostrar que ellos sí cumplen con su propósito de paz. Y encontraron un sujeto mediocre como Juan Manuel Santos, que les abrió el espacio y todo listo y todo arreglado. Entonces, el ocultamiento del genocidio es nacional y es internacional. Y la historia tendrá que juzgar eso desde que se mantenga vivo y latente este mensaje. El reclutamiento de menores con énfasis en las niñas para convertirlas en objeto sexual es algo aterrador, es algo que es histórico, persistente y que los medios lo relacionan de vez en cuando como una atrocidad particular, pero al día siguiente sale la noticia de que Shakira se separó de Piqué y esa noticia es más importante y la oculta y al día siguiente un colombiano gana una etapa en una vuelta de ciclismo en Europa y ahí sí que es cierto. Y si es la final de fútbol en el campeonato local, menos que la gente le pone cuidado o que sale el chisme que una presentadora de televisión ahora está saliendo con otro señor y a eso sí que le ponen cuidado y se olvidan estos temas tan graves que no pueden tener ningún perdón judicial, porque reclutar niñas con el propósito de convertirlas en terroristas y fuera de eso, esclavas sexuales y convertirlas en el colchón de todos los cabecillas y de los demás terroristas, eso es inenarrable, es inaceptable y no puede quedar en el olvido. Eh, el drama de las víctimas de la violencia interna de las FARC tampoco se ha contado, porque cuántas familias perdieron a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, sus parientes en los famosos juicios revolucionarios y esto como si nada, como si fuera parte de una dinámica que es lógica, porque es que, como dicen los terroristas de las FARC, son los daños colaterales del conflicto. Pero aquí estamos nosotros, sí nos equivocamos, no lo volvemos a hacer y venga, nos abrazamos y pongamos una camiseta blanca y salen en la foto y van limpiando así por encimita la imagen sin resolver un problema de fondo, que el drama psicológico que les queda de por vida a esas niñas y a su relación que van a tener posteriormente con otras personas, siempre estará marcado eso. Y eso generará más violencias y más problemas porque eso no tiene solución. No tiene solución. El daño que se le hace a una niña que se viola, a un niño que se viola, eso es hasta el último día de su existencia y ese se lo traslada a sus herederos. Eso es así y no es de otra manera. Eh, Hay también un olvido que no se entiende si ante la justicia colombiana eh, muchos terroristas desmovilizados contaron todos estos hechos y los medios de comunicación los conocieron. ¿Por qué ni los unos ni los otros los reviven y los mantienen latentes? Que eso no se podría perdonar. Israel le da ejemplo al mundo. Lo que pasó en el Holocausto, generación tras generación lo reviven y lo mantienen. Y hay memoria histórica, y hay museos, y hay crónicas, y hay libros, películas, videos, audios, testimonios, ponencias, conferencias, ciclos, talleres, y se mantiene vivo. ¿Y por qué aquí en Colombia no se puede hacer lo mismo con las FARC? Si es que el hecho de que el señor Santos les firmó un pacto personal con ellos, no significa que los demás colombianos estemos completamente de acuerdo con que a esos terroristas se les perdone todo y se dejen como si no hubiera pasado nada. Eh, Eso no tiene perdón de Dios y tiene que ser mantenido en vigencia para que la sociedad sepa la gravedad de esta agresión. De igual manera, las estructuras clandestinas del terror interno de la FARC nunca han sido mencionadas. Solamente en el libro El Infierno, Johnny, uno de los terroristas, cuenta todas sus funciones como sicario de la FARC, como asesino y como miembro del Partido Comunista,
las instrucciones que tenía para limpiar de lumpen al movimiento armado, pero los demás quedan callados. Y desde luego, algo que nos debe poner a pensar es por qué el informe del señor de Rux guarda una línea de complicidad con esto y no lo pone en primer plano. Ese debía ser el primer plano, ya que si él es un sacerdote y la función primaria de los sacerdotes es defender la vida, ¿cómo va a tolerar que los niños aún no nacidos sean eliminados del planeta de manera sistemática en lo que evidentemente es un genocidio y no se maneje de esa manera y se le den vueltas y vueltas que es que no se considera todavía si la persona humana es desde el día que nace o desde el día de la concepción? Con ese cuento los abortistas justifican todo lo que hacen, cuando en realidad si ya existe dentro del vientre de una mujer y la mujer le está dando vida, es vida. Entonces ya ese crimen existe y se llama aborto, si la persona lo hace intencionalmente y debe ser castigado. Si ya es accidental o en otras condiciones, pues la ley lo determinará. Pero en este caso, que son sacados a la fuerza los fetos del vientre, asesinados delante de las madres, descuartizados y tirados a fosos de basura, pues, y que son los testimonios reales de las víctimas, que cualquier psicólogo que estudia a una mujer de esas se da cuenta que es cierto lo que está diciendo. ¿Cómo va a quedar eso en el olvido? Y como un sacerdote formado para defender la vida y contar la verdad oculta eso. Esto es increíble. Esto no pasa sino en Colombia y este capítulo durará muchos años para cerrarse porque siempre habrá quien lo reviva. Adelante, mi coronel González, con sus comentarios. Gracias, mi coronel. ¿Me escucha? Sí, señor. Mi coronel, este es el comentario para el día de hoy. La sentencia de la historia. El comunismo mundial ha intentado por todos los medios de destruir el principio universal del deber que tenemos de cuidar la vida humana, para implantar su perverso concepto de control poblacional por medio del genocidio generalizado en todo el planeta. Este satánico propósito incluye la destrucción de los indefensos seres humanos que están en gestación dentro de los vientres maternos, de tal manera que la práctica sistemática de la eliminación de los fetos es algo natural y permitido para las FARC, practicado contra el personal femenino secuestrado por las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para satisfacer sus más primarios instintos del hombre, en particular de sus cabecillas, por medio del sometimiento al esclavismo sexual. De tal forma que no solo la vulnerable mujer colombiana, sino también sus indefensos hijos en crecimiento son víctimas de la crueldad de esa organización terrorista, para complacer el deseo de arrasar la vida humana albergada en sus vientres. Para lograr ese propósito, el aborto ha sido habitualmente empleado con los métodos más primitivos que se puedan concebir, por parte de personajes como el mencionado en el episodio del día de hoy, donde sobresale el sujeto denominado con el alias del enfermero, capturado en la capital española donde pretendía evadir la justicia, ya que el gobierno socialista de España es proclive y simpatizante del terrorismo marxista mundial. Los testimonios rendidos por muchas de las víctimas del diabólico sujeto del enfermero han dejado en evidencia cómo las FARC son una organización abiertamente decidida a destruir la vida por cualquier medio criminal, con el fin de alcanzar su objetivo de someter al pueblo colombiano, implantando un régimen de terror con la fuerza de las armas. Por estos motivos, las heroicas Fuerzas Armadas colombianas, tanto militares como policiales, han impedido durante 200 años de república la creación de un sistema de gobierno marxista y comunista que nos obligue a tales prácticas solo propias de un régimen infernal. Por ese valeroso esfuerzo se ha pretendido minimizar por medio de la tergiversación que ha hecho el simpatizante sacerdote Francisco de Rux con la ideología comunista, plasmándola en un errado documento que él mismo dio en llamar su informe de la verdad, para darle connotación y validez religiosa por parte de la Iglesia Católica, aprovechando su condición de prelado jesuita. Documento que le financió el presidente Juan Manuel Santos con una multimillonaria contribución económica de los fondos del Tesoro Nacional, a pesar de que ese sacerdote ha tenido toda su vida manifestaciones públicas de apoyo y simpatía con las fuerzas terroristas que han criminalizado al pueblo colombiano. Un claro contubernio entre la Iglesia y el gobierno contra los buenos habitantes de nuestra nación. Tales crueldades no podían quedar impunes para siempre y por esa razón las reservas de Colombia se han dedicado a esclarecer la verdadera realidad que se ha pretendido ocultar
para evadir las culpas de la conciencia mundial, culpas debidas a los innumerables crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos. Sucesos que la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación plasma en capítulos diarios por medio de Internet en una narrativa con alcance mundial, para impedir la impunidad con que ha estado actuando el perverso Tribunal de la Justicia Especial para la Paz y la denominada Comisión de la Verdad, creados con el propósito de perdonar a despiadados culpables. De esta manera queda en firme la verdadera realidad del delito sistemático en Colombia, por parte del sanguinario Partido Comunista, quien desde su aparición en Colombia se ha llenado de odio y rencor social contra nuestra nación, debido a su frustración de no haber podido lograr la aceptación de sus prácticas de muerte, en especial contra niños, la población infantil y la mujer. Es un permanente descomunal acto de cobardía contra los seres desprotegidos por la naturaleza, criminales despiadados que no tienen ningún asomo de compasión ni misericordia con la especie humana, pretendiendo mostrarse y ser vistos como valientes, pero solo contra los débiles. Esta es la infalible e imborrable sentencia de la historia por la cual nunca tendrán perdón social y mucho menos del cielo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muy contundente lo que usted dice y es una cruda realidad. Esto no puede quedar impune ni en el silencio, porque si este criminal, lo reiteramos, él solo cometió 1000 abortos de lo que se le ha podido cuantificar, los de los otros, cuántos y cuáles y cuántos abortos se cometieron en las FARC durante 60 años de terrorismo y los que aún quedan. Es una pregunta de cuántas personas en total han asesinado y de una cantidad tan grande como esa, eso se llama genocidio. Llámenlo como lo llamen, denle la vuelta que quieran, la leguleyada que quieran, es un genocidio porque es contra un sector específico de la población colombiana y un daño a la humanidad. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, ha llegado un aporte al chat. Dice lo siguiente: siempre estos genocidas, hombres y mujeres de las FARC, estén o no en el Congreso, negarán su autoría. No debemos olvidar estas cuotas de sacrificio humanitario, sobre todo el de tantos menores, en especial lo más sagrado y hermoso de la niñez. No podemos olvidarnos de esta criminalidad, sea quien sea. Mi aporte dice en el día de hoy lo siguiente: episodios como el tratado en el programa de hoy, y mientras la indiferencia y despreocupación de las gentes pues no son parte de sus familias, estos aberrantes, violentos, perversos, sanguinarios, terroristas hechos seguirán en la impunidad o justificadas por informes como el de la Comisión de la Verdad, a fin de los intereses de los victimarios narcoterroristas y no de las humildes víctimas campesinas que llegaron a buscar sustento propio y el de muchos citadinos para alimentar no muchas generaciones. Por eso, con tristeza, recomendamos a todos: difundan nuestro programa, único en su género, porque contamos con la cruda realidad, la misma que hoy en día, a pesar de las evidencias consignadas en prensa, periódicos, revistas, acumulados en la internet, así traten de borrarlas o, lo más diciente, lo nieguen con furia y rabia, con el respaldo de las mentiras del cura de Rux, y así sea desde los salones del Congreso, que han logrado viciar mucho más con mucha impunidad. Muchas gracias, mi coronel. Exactamente, mi coronel, impunidad, esa es la palabra. Pero esa impunidad hay que buscar la forma de que el mismo pueblo colombiano y el mundo no la tengan. Entonces llegamos al final del programa, les dejamos nuestro mensaje institucional, los invitamos esta noche a un análisis que vamos a hacer sobre la visita del señor Petro a Estados Unidos y mañana continuaremos con la memoria histórica aún no contada por la noche con el análisis actualizado de lo que está ocurriendo en Chile. Feliz día para todos y este es nuestro mensaje de cierre.
Invitado nuevamente. Sábado de 7:30 a 9 de la mañana se conecta a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, mi comer.